La selección Colombia de mayores femenina por fin quedó campeón de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol en su primera edición. Se intentaba ser campeón la selección femenina en los suramericanos sub-17 y sub-20, en los mundiales de fútbol donde jugó en Alemania 2011, en Canadá 2015 y lo más reciente, Australia y Nueva Zelanda 2023. Hasta en una final del sub-17 también femenino en la India frente a la selección de España y en dos finales de Copas Américas, perdiendo con la selección de Brasil en Bucaramanga 2022 y el año pasado en Quito, Ecuador. Pero anoche las chicas superpoderosas del profesor Marsiglia se quitaron esa malísima espinilla de no ganar un título y que por fin lograron convencer a todos los colombianos en ganar la Liga de Naciones Femenina en la Conmebol. Y claro, no jugó la selección de Brasil porque claro, la selección de Brasil es el próximo anfitrión del próximo Mundial. Daine Caroline Muniz dos Santos do Brasil dirigió el partido frente a la selección del Paraguay que quedó eliminada. Pero comenzó ganando en el minuto 3. Dulce Quintana de tiro penalti marcando el 1-0 para el conjunto paraguayo. Pero después el equipo forastero de Colombia, la del profesor Marsiglia, marcando el empate por medio de Ana María Guzmán, la jugadora del Palmeiras. Pero otra vez Paraguay se fue en ventaja y claro, estaba logrando la clasificación al repechaje por medio de Claudia Martínez que terminó primera como goleadora. Lacey Santos terminó tercera en la tabla de goleadoras. A los 43 minutos Marcela Restrepo marcando el empate a 2 y en el minuto 45+1 Liz Chamorro marcando el 3-2. Pero Colombia quería el título y quería jugar mejor en la parte complementaria. El primer tiempo lo perdía 3-2, pero en el minuto 60 Linda Caicedo con otra pintada de cara a las paraguayas, marcando el 3-3. Pero el 4-3 lo hizo a un minuto del final más la reposición de 6 minutos. Nada más y nada menos que la figura JP State del partido, la jugadora del Palmeiras, Ana María Guzmán. Ana María Guzmán nació en el municipio de Mistrato, Risaralda, muy cerquita a Pereira, el 11 de junio del 2005 y con apenas 20 años, casi 21, le entregó una de esas alegrías, no solamente clasificar a Colombia con Gisela Robledo, la de Guacarí, departamento del Cauca, la que juega precisamente en el Corinthians, y no solamente eso de clasificar al Mundial, simplemente con esos 20 puntos, Colombia se consagró campeón por fin en un torneo como la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Ana María Guzmán juega en el Palmeiras. Y claro, ya van 2 veces en este 2026 que Colombia sale campeón. Lo primero fue con la selección masculina, la de Freddy Hurtado en la categoría sub-17 en ese suramericano y una vez más clasificando al Mundial de Qatar que se va a jugar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Así que felicitaciones a Colombia. Ya veremos a ver qué pasa con la selección masculina de mayores, la original, la del profesor Néstor Lorenzo, a partir del próximo miércoles, cuando Colombia debute en el Estadio Azteca frente a la selección de Uzbekistán. Esto por el grupo K del Mundial que ya se aproxima. Ya nos queda un día. Estamos a horas, a minutos del comienzo del Mundial. Hoy tendremos concierto inaugural. Concierto inaugural, por ejemplo, en el Auditorio Nacional se va a presentar el maestro Andrea Bocelli y muchos artistas más. ¿Y por qué la selección del Paraguay se quedó por fuera del repechaje? Por la derrota de la selección ecuatoriana, pero finalmente también se clasificó para el repechaje mundialista que comienza en noviembre próximo. Florencia Bosegundo terminó en la segunda casilla de la tabla de goleadoras, marcando en el minuto 90+5. Y la jugadora Samantha Vilés vio la tarjeta roja y que se pueda perder los partidos del repechaje. El partido se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Argentina 1, Ecuador nada. Igual se clasificó la selección de Ecuador. Pero lo más importante fue precisamente en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. La selección de Paraguay se quedó por fuera gracias al empate de Venezuela a 1 gol. Aunque comenzó ganando las uruguayas con el gol de Pamela González. Y en el minuto 58, Deina Castellanos marcando el gol de la victoria y del repechaje para la selección de Venezuela. Y en el estadio Miguelito Grau del Callao en Bellavista,
la selección peruana derrotando 4-0 a la selección de Bolivia, pero finalmente se quedó por fuera también del repechaje mundialista, al igual que la selección de Chile. Una selección que se despidió también con derrota frente a la selección de Ecuador el pasado viernes en el Estadio Nacional. Alicia García en el minuto 24 marcando de tiro penalti el 1-0 para Perú. Después Luz del Rosario Campoverde marcando en el minuto 57 otro tanto para la selección de Perú, el 2-0. El 3-0 lo hizo Claudia Comienga, marcando precisamente en ese minuto 62. Y después Sandra Arévalo marcando en el minuto 83 el 4-0, pero no le alcanzó a la selección peruana para clasificarse, al igual que Chile, al repechaje mundialista. Y en total Colombia, 7 victorias. Una precisamente en el estadio Atanasio Girardot en la primera jornada frente a Perú 4-0 el año pasado, en octubre, 3 en Cali y una anoche en el estadio Defensores del Chaco frente a Paraguay. Y además 2 empates frente a Bolivia en La Paz 1-1 y 0-0 frente a Argentina en Buenos Aires, en la cancha de Lanús. Colombia, como no, campeona de la Liga de Naciones Femenina con 20 puntos, subcampeona la Argentina con 18, pero igual se clasificaron a la Copa del Mundo y al repechaje finalmente con 12 puntos Venezuela y con 11 la selección de Ecuador. Y tristemente por fuera para ver el repechaje y el mundial como tal, el femenino por televisión. Perú con 11 puntos, la misma unidad de la selección de Ecuador, terminando con 10 tristemente la selección del Paraguay, al igual que la selección de Chile. Las selecciones de Uruguay que terminó precisamente con 6 y con 1 tristemente la selección de Bolivia con esos dolores de cabeza, mamita querida, increíble. 38 puntos negativos. ¿Qué pasa, Bolivia? Pero bueno, la Liga de Naciones Femenina, la Conmebol, retornará en el 2029 con su segunda edición, ya con la selección de Brasil. Y hablamos un poco del resumen premundialista. Claro, se están yendo los amistosos premundialistas porque, claro, ya falta un día para el comienzo de la Copa del Mundo. México, Estados Unidos y Canadá 2026. Desde mañana todos se van a paralizar con esta versión que viene. 48 selecciones, 104 partidos, 12 grupos y 15 sedes. Lo que va a significar la edición inolvidable de la Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá. En Arbonne, la selección de Argentina derrotó 3-0 a la selección de Islandia. En el minuto 8 de la parte inicial, Valentín Barco en el minuto 72 de penalti, Lionel Andrés Messi Cucitini y Thiago Almada en el minuto 66, marcando el de la victoria 3-0, ganó la selección de Argentina. En el Toyota Field en San Antonio empataron a 0. Arabia Saudita y Senegal, la selección de Mané. Hubo muchas tarjetas amarillas y una roja que fue precisamente para el jugador Nicolas Jackson por parte del conjunto senegalés. En Orleans, la selección de la República Democrática del Congo no pudo con la selección de Chile. Finalmente se desquitaron de esas derrotas, mamita querida. Los chilenos precisamente derrotando 2-1 a la selección de la República Democrática del Congo, el segundo rival de Colombia en la Copa del Mundo, el próximo 23 de junio. En el minuto 52, Darío Osorio marcando el primero para Chile. En el minuto 86, Matías Sepúlveda. Y en el minuto 88, Joris McCabe, marcando precisamente el descuento para la selección de la República Democrática del Congo. Y otra selección mundialista tampoco pudo con Venezuela. Precisamente la selección de Venezuela derrotó 2-0 a la selección de Irak. Cáceres, minuto 17, y Chucho Ramírez, minuto 46. La selección de Venezuela, al igual que Perú, que Bolivia y Chile, pensando en la Copa América del 2028. Y hoy tendremos a la 1:45 el amistoso entre Portugal y Nigeria y a las 3 de la tarde el último amistoso premundialista, aunque en realidad será el partido esta noche a las 11 entre las selecciones de Guatemala y Austria. Pero nosotros nos corresponde a ver a Inglaterra y a Costa Rica y después a las 6 de la tarde, cordialmente invitados para el concierto inaugural de la mano del maestro Andrea Bocelli. Va a estar también Belinda, va a estar también Los Ángeles Azules en Los Ángeles, California. Va a estar Ava Max, la reina del despecho internacional.
Mejor dicho, van a estar todos en México y en Los Ángeles. Concierto inaugural a partir de las 6 de la tarde. Sí, parasito a ese concierto inaugural que tuvimos antes del Mundial de Sudáfrica 2010, donde estuvieron Juanes y Shakira, también estuvo The Black Eyed Peas, estuvo John Legend y Alicia Keys. Y hablamos un poco de ciclismo porque continúa el Tour Arbeña-Rodano-Alpes. Nos acostumbramos a este nombre, ¿no? Precisamente en las localidades de Le Puy-en-Velin hasta llegar a la hermosa localidad de Montrond-les-Mines. El ganador de la etapa del día de hoy, la número 4, fue nada más y nada menos que Quinn Simmons, con un tiempo de 3:34:08. Finster Black terminó en la segunda posición, en la tercera Matteo Barter, en la cuarta casilla Marco Frigo, en la quinta casilla Raúl García Pierna, en la sexta Andreas Kram, en la séptima casilla Jordan Gerard, en la octava casilla Leros Kranz. Juan Castellón terminó en la posición número 9 y Pablo Castrillo terminó 10º a 4 segundos de Quinn Simmons. Una etapa de 165 kilómetros, lo que tuvo la cuarta etapa del Tour Arbeña-Rodano-Alpes. El mejor latino sigue siendo Isaac del Toro, con un tiempo de 1:16. Y el líder sigue siendo del Education Easy Post, el francés Alex Baudin, con un tiempo de 13:35:13. 12 segundos Kevin Bauquelin, al igual que Oscar Only, ambos del Nick Company de Gran Bretaña como Bauquelin y Oscar Only. 15 segundos Mate Jorgensen y a 47 Juancho Ayuso. Y mañana 198 kilómetros será una etapa totalmente plana. La etapa que viene precisamente del Tour Arbeña-Rodano-Alpes, la número 5. De las 6 a la 8, únicamente alta montaña. Desde el viernes hasta el próximo domingo, Día del Padre. La etapa comienza mañana en San Camot, hasta llegar al Parque de los Salves. Mañana la etapa, que es totalmente llana, de la edición 2026 del Tour Arbeña-Rodano-Alpes, anteriormente conocido como la Criterium del Dauphiné. Ayer en Perro ganó el Team Bismarck Lisa Bike, luego de que hace 8 días se coronaba campeón Jonas Vingegaard de la edición número 109. Ganaron en Perros y hoy ganó Quinn Simmons. Felicitaciones a Quinn Simmons. Y que siga así Isaac del Toro siendo el mejor latino en la edición 2026 del Tour Arbeña-Rodano-Alpes. Y después nos vamos al Tour de Suiza que comienza de pasado mañana en 8. O bueno, mañana comienza precisamente el Mundial y de mañana en 8 no solamente tendremos el debut de la selección, sino que también tendremos el comienzo de la última previa antes del Tour de Francia, la Vuelta a Suiza. Todo esto únicamente en JP Stay porque el Mundial está de moda.